Existe un lugar en el condado de Treviño, a escasos 20 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, donde el silencio se rompe con susurros del pasado y las sombras parecen cobrar vida entre las ruinas. Ochate, una pequeña aldea abandonada entre verdes montañas, se ha convertido en uno de los enclaves más enigmáticos de España. Aficionados a lo paranormal, investigadores y ufólogos lo consideran un punto de encuentro con lo inexplicable. Fenómenos extraños, desapariciones misteriosas, psicofonías que hielan la sangre y luces que desafían toda lógica han convertido este despoblado en sinónimo de misterio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Ochate realmente un pueblo maldito o simplemente víctima de una leyenda magnificada por el tiempo? Quédate y descúbrelo con nosotros. Ochate no siempre fue un lugar de desolación y misterio. Su historia se remonta al año 1025, cuando aparece mencionado por primera vez en la reja de San Millán con el nombre de Gogate. Durante la Edad Media, este enclave gozó de una posición estratégica privilegiada, situado en plena ruta del vino y del pescado, un importante camino comercial que unía la Rioja alavesa con el mar Cantábrico. Por allí transitaban arrieros vascos transportando pescado en salazón hacia el interior de la península, regresando con sus mulas cargadas de trigo, sal y vino. Era una época de prosperidad donde el comercio fluía constantemente y el pueblo crecía con fuerza. En el siglo XII se hace referencia curiosamente a los diablos de Ochate, un nombre cuyo origen se desconoce pero que, ya entonces, despertaba inquietud. En el siglo XIII, la nómina calagurritana lo menciona como Chochat. El pueblo original estaba localizado al oeste del actual emplazamiento, en una zona llamada Alto de San Pedro, muy cerca de una necrópolis medieval de los siglos IX y X, cuyos restos aún pueden contemplarse en la zona. En 1295, Chochat fue abandonado durante más de 200 años, quedando desierto y olvidado entre las montañas. No sería hasta 1522 cuando varias familias decidieron repoblar el lugar, construyendo el nuevo asentamiento en el margen contrario del pequeño arroyo que atraviesa el valle. Fue entonces cuando se erigió la iglesia de San Miguel Arcángel, cuya torre es uno de los pocos vestigios que aún permanecen en pie. Se cree que la hermosa portada que hoy luce en la iglesia de Uzquiano no procede de San Miguel, sino de un templo anterior, la ermita de San Pedro de Chochat, que los nuevos habitantes reutilizaron para decorar su templo. Durante estos siglos, Ochate vivió una etapa de relativa estabilidad, alcanzando su máximo poblacional en 1830, con 7 casas habitadas y 26 almas que trabajaban la tierra y cuidaban del ganado. Sin embargo, el destino de Ochate comenzó a torcerse a principios del siglo XIX cuando se abrió el nuevo camino real de Vitoria a La Guardia. Esta nueva ruta dejó al pueblo fuera del trazado comercial que había sido su sustento durante siglos. Los comerciantes dejaron de pasar por allí con sus arrieros y el pueblo comenzó a languidecer lentamente. Los habitantes, viendo que las oportunidades se desvanecían, empezaron a abandonar sus casas en busca de un futuro mejor en pueblos cercanos como Imíruri. La despoblación, por tanto, fue gradual pero imparable. A mediados del siglo XIX, según relatan las crónicas, Ochate sufrió el azote de la pandemia de gripe española de 1918, aunque solo se tiene constancia de una muerte. Pero el golpe definitivo llegó en 1936 cuando Jacinto Ramírez,
un pastor de carácter agresivo y desequilibrado, que ya había provocado que varias familias huyeran del lugar, asesinó a otro pastor durante una disputa en una de las viviendas de la aldea. Primero, disparándole con una escopeta y dejándole malherido, para posteriormente arrebatarle la vida con un palo de madera hasta destrozarle el cráneo. Es en ese mismo lugar de la imagen donde se acometió aquel crimen, por el cual el asesino salió caminando al pueblo cercano para entregarse a la policía. Este crimen fue la gota que colmó el vaso. Eusebio, el último habitante de Ochate, decidió marcharse para siempre. El pueblo, por tanto, quedó abandonado, entregado al silencio y a la naturaleza que comenzó a reclamar lo que era suyo. La guerra civil que estalló ese mismo año terminó por sentenciar cualquier posibilidad de regreso. Hoy, de aquel próspero núcleo rural solo quedan ruinas que narran su pasado. La torre de la iglesia de San Miguel, algunos muros derruidos de antiguas viviendas y en lo alto de una pequeña colina al este, los restos de la ermita de Burgondo. Esta ermita, que en su día tuvo su propia cofradía, sufrió un incidente singular en el verano de 1947 cuando una tormenta la azotó y un rayo impactó contra el edificio. Víctor Moraza, vecino de Imiruri, contempló el suceso y acudió inmediatamente al templo. Entre los restos carbonizados encontró un medallón con la imagen de una virgen, un objeto que seguramente había sido dejado allí durante su construcción. El medallón de Burgondo fue reparado y actualmente vuelve a su lugar de origen cada 15 de agosto, durante la romería que todavía se celebra en honor a la tradición. Pero la historia de Ochate no termina con su abandono. Al contrario, es entonces cuando comienza su leyenda más oscura. Todo estalló en 1981, cuando periódicos y diarios especializados publicaron una fotografía bajo el título El ovni de Treviño. La imagen fue capturada por Prudencio Muguruza Guerrero, un joven vitoriano que paseaba por las inmediaciones de Aguillo, cuando se topó con una especie de bola incandescente flotando en el cielo. La fotografía causó sensación e incluso llegó a la NASA, donde fue calificada como un objeto volador no identificado. A raíz de aquella experiencia, Muguruza se interesó profundamente por la zona, especialmente por Ochate, llevando a cabo diversas investigaciones sobre el pueblo abandonado. En 1982 publicó un artículo en la revista parecientífica Mundo Desconocido titulado Luces en la puerta secreta, que revolucionó por completo a las masas y dio comienzo a la historia negra que ha rodeado a Ochate durante décadas. En este artículo, Muguruza relata sucesos oscuros y paranormales que supuestamente habían ocurrido en el lugar. Según su versión, el pueblo habría sufrido 3 graves epidemias durante el siglo XIX en apenas una década. La primera en 1860, protagonizada por el tifus. Poco después, en 1864, llegaría la viruela. Y finalmente en 1870, la más devastadora de todas, Ochate fue azotada por el cólera, dejando tal número de cadáveres que ya no cabían en el cementerio. Vecinos de pueblos cercanos tuvieron que llevar a cabo los enterramientos en una ladera cercana. Lo realmente inquietante, según Muguruza, era que estas epidemias solo afectaron a Ochate y no tocaron ningún pueblo de los alrededores, lo cual desafiaba toda lógica médica y epidemiológica. Pero había más. Muguruza también relataba la misteriosa desaparición del párroco Antonio Villegas en 1868, 2 años antes del exterminio del cólera. Según su relato, Villegas había desaparecido para siempre de camino a la ermita de Burgondo y nunca más se supo de él. El investigador también hacía hincapié en la desaparición de un vecino de Marquínez, varios perros y extrañas luces que recorrían los cielos nocturnos de la zona.
A partir de esta publicación, Ochate se convirtió en un lugar de peregrinación para aficionados a lo paranormal, investigadores y ufólogos que lo consideraban uno de los parajes más misteriosos de España. Hasta allí se acercaron cientos de curiosos que buscaban experiencias sobrenaturales. Incluso se llevaron a cabo rituales, sesiones de Ouija y espiritismo entre las ruinas. Los testimonios sobre presuntos fenómenos paranormales comenzaron a abundar durante los años 80 y los 90. Visitantes del lugar han relatado experiencias perturbadoras. Algunos aseguran escuchar los latidos de un corazón entre los restos de las casas derruidas, como si la tierra misma palpitara con vida propia. Otros hablan de gritos desgarradores que rompen el silencio de la noche, voces de niños en las sombras y susurros al oído que parecen provenir de ninguna parte. Las historias más recurrentes mencionan una figura fantasmal que se deja ver entre los muros de la antigua iglesia de San Miguel, una sombra antropomorfa que se mueve con sigilo entre las piedras cuando cae la oscuridad. También se han reportado densas nieblas que emergen súbitamente en el despoblado, envolviendo las ruinas en un manto espeso que dificulta la visibilidad y crea una atmósfera opresiva. Estas nieblas aparecen como por arte de magia, sin que las condiciones meteorológicas las justifiquen. Varios testigos han descrito sensaciones de angustia inexplicable al adentrarse en el lugar, una opresión en el pecho que les dificulta respirar y una sensación constante de ser observados por ojos invisibles. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de trabajadores que acudieron a la zona en labores de mantenimiento del camino. Relataron haber escuchado el eco de una campana resonando en las noches de tormenta, a pesar de que el campanario de San Miguel lleva décadas en silencio y su campana desapareció hace mucho tiempo. Otros visitantes han fotografiado extrañas bolas de luz flotando sobre las ruinas, orbes luminosos que no pueden explicarse por reflejos o fallos de la cámara. La necrópolis medieval, cercana al pueblo, con sus tumbas antropomorfas esculpidas en la roca, ha añadido aún más misterio al lugar. Quienes han adentrado en esta zona han descrito sensaciones de frío extremo que no corresponde con la temperatura ambiente y una pesadez en el ambiente que resulta casi tangible. Algunos aseguran haber visto sombras moviéndose entre las tumbas antiguas, figuras que desaparecen cuando intentas enfocarlas directamente. La investigación más célebre y trágica de Ochate tuvo lugar en 1987, cuando un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercó al pueblo con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba. El equipo llevaba equipos de grabación profesionales y estaba decidido a documentar científicamente los fenómenos paranormales que tantos testigos habían relatado. Durante aquella noche de investigación, el grupo consiguió captar 2 psicofonías que se convertirían en las más famosas del lugar. La primera era una voz que parecía gritar Pandora o Cámpora, palabra que en euskera significa fuera, como si una presencia invisible estuviera ordenando a los intrusos que abandonaran el lugar. La segunda psicofonía era aún más inquietante, una voz de mujer madura que preguntaba claramente: ¿qué hace aún la puerta cerrada? Estas grabaciones fueron analizadas posteriormente y muchos expertos confirmaron que no parecían ser producto de interferencias o manipulaciones. Pero lo verdaderamente insólito y trágico vino a la hora de regresar a los vehículos. Los compañeros de Alberto Fernández lo encontraron asfixiado dentro de su coche, con las ventanillas precintadas.
Las circunstancias de su muerte nunca quedaron del todo claras y alimentaron aún más la leyenda negra de Ochate. ¿Había sido un suicidio? ¿Un accidente quizás? ¿O algo más siniestro había ocurrido aquella noche entre las ruinas del pueblo maldito? Tras este trágico suceso, varios equipos de investigación continuaron acudiendo a Ochate en busca de respuestas. Muchos no dudaron en afirmar que por el hueco de la puerta de dicho edificio traslucía una efigie humana con barba y nariz aguileña, que algunos rápidamente identificaron con la faz del difunto Alberto. El propio Fernando Gil, que pasó muchas noches de rastreo en Ochate junto al fallecido, comentaba el suceso desde cierta perspectiva. Para mí, esta muerte, este suicidio, tiene otro significado. Él estaba obsesionado con Ochate, venía constantemente a investigar con nosotros. Fueron diversos problemas personales los que le condujeron hacia aquello, y no las energías negativas del pueblo maldito como algunos piensan. Para mí, a pesar de todo, fue también una muestra de decirnos: seguid adelante porque ahí, en la puerta secreta, existe algo desconocido. Quizá por eso su imagen se apareció en aquel pajar. En 1987, otro testigo juró no volver jamás a las inmediaciones de Ochate. Miquel Colmenero, radioaficionado y cámara de una productora de Vitoria, relató su experiencia con la voz aún temblorosa años después. Aquella noche realizaban pruebas con modernos equipos cuando, al acercarse al camino del poblado maldito, los aparatos comenzaron a fallar sin explicación, como si una barrera invisible los inutilizara. Al maniobrar con su coche, Miquel vio entonces dos figuras gigantescas avanzar en silencio. No eran personas corrientes, superaban los 3 metros, vestían trajes oscuros y ceñidos, con bandas claras, y sus cabezas carecían de rostros, rematadas en una forma ovalada inquietante. Paralelos, lentos, espectrales, cruzaron una vereda y simplemente desaparecieron. Preso del pánico, Miquel huyó y contagió su terror al grupo. Aún hoy recuerda un escalofrío final, la sensación del roce de algo invisible, una presencia que, asegura, le cambió la vida para siempre. En la siguiente imagen se ve la recreación de Miquel Colmenero sobre los dos extraños seres espectrales que se le cruzaron en el camino en las cercanías de Ochate en 1987. Varios equipos de investigación continuaron acudiendo a Ochate en busca de respuestas. Utilizaron cámaras de visión nocturna, detectores de campos electromagnéticos, termómetros infrarrojos y equipos de grabación de última generación. Muchos de estos investigadores reportaron anomalías en sus instrumentos, fluctuaciones inexplicables en los campos electromagnéticos, caídas bruscas de temperatura en zonas específicas de las ruinas y fallos técnicos en equipos que funcionaban perfectamente fuera del pueblo. Un investigador que participó en una de las expediciones relató lo siguiente. Cuando entramos en la zona donde estaba la antigua iglesia, todos nuestros aparatos comenzaron a fallar simultáneamente. Las cámaras se apagaban solas, las grabadoras emitían ruidos extraños y los detectores electromagnéticos se volvieron locos. Sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar, como si algo invisible estuviera oprimiendo mi caja torácica. Otro miembro del equipo añadió: Capturamos en fotografía lo que parecían ser orbes de luz flotando entre las ruinas. Al revisar las imágenes, nos dimos cuenta de que formaban patrones que no podían ser casuales. Era como si algo inteligente estuviera tratando de comunicarse con nosotros. En 1999 el fenómeno de Ochate recibió una nueva inyección de misterio cuando Iker Jiménez publicó su libro Enigmas sin resolver, donde dedicaba un capítulo completo al pueblo maldito. Iker Jiménez hacía hincapié en los fenómenos paranormales ocurridos en el lugar
y añadía nuevos elementos a la leyenda. Misteriosas nieblas que aparecen como por arte de magia, varios suicidios en la zona y seres extraños que recorren el despoblado. El libro revivó el interés por Ochate y volvieron a multiplicarse las visitas de curiosos e investigadores. Documentales, programas de misterio y artículos en revistas especializadas han puesto a este pueblo en el mapa, convirtiéndolo en un lugar de culto para los aficionados de lo oculto. El programa Cuarto Milenio ha abordado el tema en varias ocasiones, presentando testimonios de testigos y análisis de las supuestas evidencias paranormales. Cada nueva investigación parece añadir más capas al misterio sin llegar nunca a resolverlo completamente. Un investigador paranormal que ha visitado Ochate en múltiples ocasiones declaró lo siguiente: He estado en muchos lugares supuestamente encantados, pero Ochate tiene algo diferente. La sensación de que no estás solo es constante. Hay una energía en ese lugar que no puedo explicar con palabras. Es como si el tiempo se hubiera detenido allí y las almas de los que murieron siguieran atrapadas entre las ruinas. Los métodos de investigación han evolucionado con el tiempo. Los equipos más recientes utilizan tecnología de análisis espectral de audio para estudiar las psicofonías, cámaras térmicas de alta resolución para detectar anomalías de temperatura y aplicaciones de realidad aumentada para mapear los fenómenos en tiempo real. Pero, a pesar de todos estos avances tecnológicos, Ochate sigue guardando su secreto celosamente. Sin embargo, no todo el mundo comparte la visión mística de Ochate. Frente a tanto relato paranormal, han surgido voces escépticas que buscan dar una explicación racional a los fenómenos del pueblo maldito. Investigadores históricos y periodistas especializados en desenmascarar fraudes han dedicado años a estudiar el caso de Ochate con rigor documental. El único trabajo serio que profundizó en la historia de este pueblo a nivel documental fue el libro Ochate, realidad y leyenda de un pueblo maldito. El autor, Antonio Arroyo y Julio Corral. En este libro se desmontaban sistemáticamente muchas de las afirmaciones de Muguruza. Los autores demostraron que las 3 epidemias devastadoras del siglo XIX nunca existieron. Es cierto que Ochate estuvo afectado por la pandemia de gripe española de 1918, pero solo hay constancia de una muerte. Nada que ver con las hecatombes descritas por Muguruza. Respecto a la desaparición del párroco Antonio Villegas, los investigadores encontraron documentación que desmiente completamente la versión paranormal. Al parecer, según esta investigación, Villegas era un joven párroco destinado a Ochate, cuya ilusión era ejercer en su pueblo natal, por lo que permanecer en aquella pequeña aldea no era de su agrado. Tras varios intentos de pedir un cambio de destino, Villegas acabó desapareciendo a finales de 1871, no en 1868 como afirmaba Muguruza. Se supo a través de una carta escrita por Villegas al cura de Miruri en 1872 y una investigación por parte del obispado de Calahorra en 1885, que el párroco se había establecido en Brasil junto a su antigua sirvienta, de la cual estaba enamorado. Según esta información, no hubo misterio alguno, solo un hombre que huyó en busca del amor y una vida mejor. El historiador Joseba Echazarra, colaborador de Cuarto Milenio, ha sido uno de los más críticos con la leyenda de Ochate. La leyenda de Ochate es falsa y se ha demostrado. No tiene fundamento, no cuadra nada. Ni siquiera el nombre original del pueblo se refiere a ninguna puerta secreta o del frío, ya que etimológicamente Ochate deriva de Gogate y este hacía mención a la geografía del lugar como pueblo de arriba del camino. Echazarra añade que Muguruza se pilló las manos porque ubicó la historia demasiado cerca de nuestro tiempo, lo que facilitó su verificación y desmentido. Sin embargo, dice, sigue R que R con sus teorías en su libro, donde cuenta que Ochate fue un enclave de los templarios, que hubo presencia alienígena y otras afirmaciones extraordinarias sin pruebas que la sustenten.
El periodista Luis Alfonso Gámez, autor del blog Magonia y del libro El peligro de creer, tiene muy claro que Ochate es una leyenda de Chichinabo, según sus palabras, que se inventó Prudencio Muguruza y se convirtió en el Belmez vasco. Afirma que, como las supuestas caras de este pueblo andaluz, el de Ochate, es otro montaje. Algunos le hemos pedido a Prudencio durante décadas que enseñe documentos, pero no lo hace. Es una actitud muy común en los supuestos expertos en lo paranormal que se inventan cosas y cuando les pides las pruebas dicen que los documentos se perdieron, hablan de tradición oral. Gámez también desmontó la famosa fotografía del supuesto ovni, demostrando según él que no era más que una nube iluminada. Muguruza vendió aquella imagen en 1982 por $500,000 de pesetas a un industrial alavés que hizo pósters con ella. Así, pasó de ser un empleado de una entidad bancaria a testigo de un supuesto avistamiento y a ganarse la vida. Algunos expertos sugieren que los avistamientos de luces y las supuestas apariciones no son más que efectos ópticos provocados por las condiciones meteorológicas de la zona. Las bolas de luz podrían explicarse por fenómenos naturales como el fuego de San Telmo o descargas eléctricas atmosféricas. Otros atribuyen los sonidos y las sensaciones extrañas a fenómenos acústicos naturales como el eco y la reverberación que se producen entre las ruinas y las formaciones rocosas del valle. La proliferación de aparatos de grabación en la zona durante los años 80 y 90 también podrían explicar algunas de las supuestas psicofonías. Las interferencias entre múltiples equipos funcionando simultáneamente pueden crear sonidos que parecen voces o palabras cuando en realidad son solo ruido electromagnético interpretado por nuestro cerebro, que tiende automáticamente a buscar patrones conocidos en el caos. Antonio Arroyo, coautor del libro que desmonta la leyenda, señala con equilibrio: los testimonios sobre presuntos fenómenos paranormales han sido abundantes durante los últimos 30 años, y eso es un hecho incontestable. A partir de ahí, habría que analizar si puede tratarse de un fenómeno de sugestión colectiva, de fenómenos naturales mal comprendidos o de una mezcla de todo ello. Que cada cual lo juzgue según su criterio. Echazarra constata que esto es imparable y que Ochate, como fenómeno sociológico, es impresionante. Aunque el pueblo maldito ya no sufre la invasión de romerías esotéricas de los años 80 que dejaban los campos pisoteados, restos de hogueras por doquier y cantidades ingentes de basura para desesperación de los pocos habitantes de la zona, aún sigue suscitando el interés de los creyentes en lo paranormal y de muchos curiosos. Por tanto, en conclusión, Ochate permanece entre las brumas de la realidad y la leyenda como un enigma sin resolver. Las ruinas de su iglesia de San Miguel, los restos de antiguas viviendas y la ermita de Burgondo en lo alto de la colina son testigos mudos de una historia que ha sido, supuestamente, magnificada, distorsionada y reinventada a lo largo de las décadas. Lo que comenzó como un pueblo próspero en una ruta comercial medieval, terminó convertido en símbolo del misterio y lo paranormal en España. Personalmente, yo siempre creo que la realidad está a caballo entre las dos versiones. No me creo 100% la teoría de Muguruza, pero tampoco creo que todas las teorías para desmentir estos fenómenos sean reales. Creo que pueden suceder sucesos allí en esa tierra extraña, pero tampoco creo que todo lo que se ha contado bajo el poder del dinero sea real. Es simplemente mi opinión, me gustaría saber qué opináis vosotros. Así que, ¿qué hay cierto en todo esto? Los hechos históricos documentados nos hablan de un pueblo que fue abandonado gradualmente por razones económicas tras perder su importancia estratégica con la apertura de nuevas rutas comerciales. El asesinato de 1936 y el estallido de la Guerra Civil pusieron el punto final a una despoblación que ya estaba en marcha. Supuestamente no hubo epidemias misteriosas que solo afectaran a Ochate, ni hubo desapariciones paranormales de párrocos, y las supuestas fotografías ovni resultaron, según estos últimos testimonios, ser montajes para ganar dinero. Sin embargo, la leyenda de Ochate ha demostrado ser más poderosa que la realidad. Miles de personas han visitado el lugar en busca de experiencias sobrenaturales, y muchas de ellas aseguran haberlas encontrado.
Los testimonios se acumulan año tras año. Las psicofonías continúan grabándose y las fotografías de supuestas anomalías siguen circulando por internet. Por tanto, os pregunto, ¿es todo un producto de la sugestión colectiva? ¿De fenómenos naturales mal interpretados? ¿O de la necesidad humana de creer en algo más allá de lo tangible? Quizá la verdadera maldición de Ochate no sea paranormal, sino sociológica. Un pueblo que murió por causas económicas y que fue resucitado como leyenda por un artículo sensacionalista en una revista de misterio. Una historia que se alimenta de sí misma, creciendo con cada nuevo visitante que acude con la expectativa de vivir algo extraordinario y que, por el poder de la sugestión, termina experimentando actualmente lo que esperaba encontrar. Hoy, el lugar no es accesible en coche y es necesario recorrer un tramo de camino de tierra a pie hasta alcanzar la Torre de San Miguel. Cada 15 de agosto, como os contaba, la romería a la ermita de Burgondes mantiene viva la conexión con el pasado real del pueblo, ese pasado anterior a las leyendas y los misterios fabricados, o quizás experimentados. No quiero dejar claro ninguna fe. El medallón de la Virgen que Víctor Moraza encontró entre las cenizas tras el rayo de 1947 regresa a su lugar de origen en esa fecha, recordándonos que Ochate tuvo una historia real antes de convertirse en mito. Las ruinas permanecen allí, entre las montañas del condado de Treviño, esperando a los creyentes que buscan confirmar sus teorías paranormales, a los escépticos que intentan desmentirlas y a los curiosos que simplemente quieren experimentar la atmósfera única de un lugar cargado de historias. Ochate es el escenario perfecto donde la realidad histórica y la ficción popular se entrelazan de forma inexplicable, creando un fenómeno que trasciende simplemente la verdad o la mentira. Así que la pregunta del millón es obvia. ¿Es Ochate un pueblo maldito? Según lo que yo he encontrado, los documentos históricos dicen que no. ¿Ocurren fenómenos extraños en sus ruinas? Pues mira, miles de testimonios aseguran que sí. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra algún punto intermedio, en este espacio gris donde la ciencia aún no tiene todas las respuestas y donde la experiencia humana, subjetiva, choca con el rigor del método científico. Lo que es innegable es que Ochate ha conseguido lo que ningún otro pueblo abandonado de España: mantener viva su memoria, aunque sea envuelta en leyendas oscuras y misterios sin resolver. Un ejemplo parecido, pero también muy distinto, sería Belchite. Sus piedras derruidas han sido visitadas por más personas en los últimos 40 años que en toda su historia como pueblo habitado. Paradójicamente, Ochate está más vivo que nunca como leyenda de lo que nunca estuvo como realidad. Yo personalmente he intentado visitar Ochate en una ocasión, pero la mala suerte hizo que una gran tormenta eléctrica y con muchísima lluvia evitaran mi misión. Así que en un futuro no descarto volver, simplemente para visitarlo, para sentir personalmente qué es estar allí caminando entre las ruinas, e incluso poder sentir cosas que dicen que allí suceden. Quizás no, pero como lugar histórico me parece ya un lugar de interés cultural. Y es así, allí permanece Ochate, entre el verde de las montañas vascas, con su torre solitaria alzándose hacia el cielo como un dedo acusador o como una advertencia. Las voces del lugar, reales o imaginadas, siguen susurrando a quien quiera escucharlas. La puerta secreta de Ochate, sea lo que sea que signifique ese nombre, permanece abierta para quien se atreva a cruzarla. Pero solo digo una cosa: recuerda que cuando te vayas, cierra bien esa puerta, o al menos eso es lo que dicen las leyendas, pues ni se te ocurra ir solo. Esto es el caso del supuesto pueblo maldito de Ochate, en el condado de Treviño.